yo decía que Koldo Muruzábal, que para mí es Koldo Endesa, es el primer ser humano en 3 dimensiones, porque hay Skype, pero yo no me fío mucho. No me creo que Paquirrín sea bueno. De la pantalla. No. Yo quiero verlo en persona, personalmente. O sea, 3 dimensiones. Koldo, bienvenido de nuevo. Hola de nuevo, gracias. Bueno, y vamos a explicar en este consultorio Endesa. Tenemos preguntas muy concretas para que Koldo nos ayude. El otro día casi, pero por ejemplo Alaska no nos había escuchado el jueves pasado, porque acaba de salir de la tertulia, iba de camino a otra cosa. Y entonces dice, pero entonces hay una tarifa única, ya no es la nocturna. Digo, lo explicaremos o lo volveremos a explicar, pero no planteo Koldo. Bueno, pero vamos recuerdo antes... el teléfono para que llamen los oyentes, es. es 689 42 53 11. 689 42 53 11. Por supuesto o que el más correo sencillo. electrónico tuenergia@erradio.fm. Y hasta aquí han llegado consultas como las siguientes. Por ejemplo, desde Valencia, Alicia Koldo nos pregunta lo siguiente. Dice, me han dicho que con tarifa nocturna pago menos. ¿Es cierto esto? En general, sí. Al final tú tienes unas horas en las que se paga mucho menos, que es las de tarifa nocturna, que como decíamos la semana pasada, no es solamente de 12 a 7, sino que es de 12 de la noche a 12 del mediodía, más o menos. Esto es muy importante porque decíamos que ahora con el teletrabajo hay que atender a esos horarios. Porque a lo mejor nosotros trabajamos de noche, de madrugada y tal, nosotros somos todo tarifa nocturna. Acabamos justo a las 12, o sea que todo. Pero hay muchos trabajos que tienen que pensar. A lo mejor son 4 horas por la mañana y 1 por la tarde y les compensa esa tarifa nocturna. Correcto. Entonces hay que ver si tú vas a estar usando esas horas o no. Si no vas a estar en esas horas, es más favorable una tarifa normal donde el precio pues es uniforme a lo largo de todo el día. Pero la gran mayoría de la gente, por los estudios que tenemos hecho nosotros, en un hogar normal, en una situación normal, la tarifa nocturna le puede compensar. Bueno, desde Madrid, José Antonio, es que me encanta esta expresión, dice, ahora trabajo en casa y me saltan más los plomos. Es verdad que lo hemos dicho así siempre. Sí. ¿Por qué es? Se pregunta este oyente. Pues sencillamente porque estás utilizando simultáneamente más aparatos. Probablemente esta persona tenía la potencia muy bien ajustada para su uso normal, pero ahora que está en casa conecta además un ordenador, conecta además a una pantalla, conecta la además calefacción alguna otra cosa, o el aire acondicionado. Si es eléctrico, pues más calefacción o más aire acondicionado, claro. Y lo que hay que vigilar siempre Y más luces, porque cuando escribes en ordenador también le hace falta una luz indirecta, etcétera. Sí. O sea, al final tú estás utilizando simultáneamente más equipos. Y eso es lo que hay que vigilar. O bien subir un poquito más la potencia para adecuarlo a lo que tienes, eso o vigilar qué cosas tienes. ¿Es muy caro subir la potencia? Es una muy buena pregunta. Es de las cosas que no se paga directamente a la comercializadora, sino a la distribuidora. Y es aproximadamente unos 9 euros por la gestión que tiene que hacer la distribuidora, y luego depende de la potencia que tú quieras solicitar. Digamos un 10, un 15%, que es normalmente lo que se sube, o un 20%. Muy poquito. Yo creo que puede ser 10 euros, una cosa así. Lo que hay que vigilar más que lo que hay que pagar por hacer esa subida de potencia, que es una vez, si realmente es la potencia que necesitas, porque luego es lo que vas a estar pagando en el término de potencia mes a mes en tu factura. Claro, o sea, tienes que ver, que probar, claro. Correcto. Entonces, ahí es fundamental tener alguien que te asesore, te mire. Lo mejor es que vea antes, o que le digas, mire, yo tengo un ordenador, 3 luces, la calefacción y no sé, y estoy creando un niño, hijo, nieto, lo que sea, y lo tengo que tener calentito y tengo aquí un aparato de calefacción también. Sí. ¿no? Y que vigiles un poquitín de no poner a la vez en ese momento pues un lavavajillas o una lavadora o todo junto y a la vez. Claro, ¿qué pasa? Porque entonces es cuando Claro, necesitas es la suma, más potencia. porque un ordenador por sí mismo encendido tampoco tiene un consumo muy elevado. Bueno, sí. Depende de qué ordenadores sea, pero puede tener 200 vatios o algo por el estilo, y al final... Son 8 o 10 horas, claro. Está en continuo, ocurre como con el frigorífico, que son aparatos que están encendidas las 24 horas del día, aunque no nos demos cuenta. Pero fíjate que no lo había nombrado. Ya doy por hecho que el frigorífico está encendido. Sí. Claro.
No sé si había alguna pregunta. Sí, Me pareció efectivamente, leer. sí, es que decían en este caso, nos han contado que tienen un contador inteligente, dice este oyente, pero no puedo controlar nada, se producen continuas conexiones del motor del frigorífico y no se debe a ninguna maniobra por mi parte. Después de haber preguntado, me sugieren que podría tratarse precisamente de esto, de un problema de potencia con el frigorífico que... Bueno, es que lo que decíamos antes, que mucha gente desconoce en qué es en lo que más consume en una casa. Claro. ¿Y Lo que más consume en la casa es el frigorífico. Alguna vez más lo hemos comentado y de ahí la importancia de elegir electrodomésticos y en especial el frigorífico que sea de alta eficiencia, los A+++. Que además los modernos están mejor equilibrados, ¿no? Sí, sí, y antes además era muy gruesa la capa que tenía de aislamiento, ahora son muy finas, con lo cual tampoco se te reduce la capacidad y son un poquito más caros, pero es que en un año o en año y medio ya has pagado la diferencia de comprar un electrodoméstico mejor y más eficiente a uno que te sale más económico de entrada, pero luego lo estás pagando mes a mes. La respuesta a la pregunta, el frigorífico tú no lo ves, pero está funcionando en continuo para mantener la temperatura que tú quieres tener dentro del frigorífico. Y al final son muchas horas que se va encendiendo y apagando, y si coincide, como le ha debido pasar a esta persona, que se enciende el motor del frigorífico, o ya es un frigorífico antiguo que gasta más o tira más de la potencia en el momento que empieza a funcionar, si coincide con alguna otra cosa, pues saltan los plomos. No tiene nada que ver con que el contador sea o no inteligente, tiene que ver con los aparatos que tú tengas. Bueno, es que el tema de los contadores nos da para otro programa, Koldo, porque efectivamente muchas veces no sabemos interpretarlos. No taparlos con el Fairy. Pero si no sabemos, yo no sé ni dónde está. Yo sí, porque a mí me saltan desde la pandemia, a mí me saltan a menudo. Yo ya voy casi ciego. O sea, ya voy ya. Bueno, siempre salta el mismo, que es mi ordenador. Siempre. Un audio que nos han dejado y que tiene que ver con el autoconsumo. Hola, buenos días. Mire, esta es mi pregunta. Yo llevo 10 meses esperando a que me regulen el autoconsumo. Esta regulación me la tiene que hacer Endesa. ¿Cuándo van a proceder a hacer esto? Este tipo de preguntas, como comprenderéis, creo que más que resolverla aquí, que no sé ni qué persona es en concreto, ni qué contrato en concreto, yo lo que le sugeriría a esta persona es que hable con el servicio de atención al cliente y que ahí le resuelvan. Desde luego, si tiene un autoconsumo, que entiendo que lo que tiene son unos paneles solares y que entonces, esto en otra sesión lo hablaremos, parte de esa producción solar que hace lo vierte en la red, claro, tiene derecho, dependiendo del tipo de contrato que tenga, tiene derecho a que se le haga ahí esa liquidación. Sobre todo porque han hecho una inversión grande en los paneles, pero luego es verdad que es complicado gestionarla, también porque parece que es que ya el panel te va a dar la luz y es todo mucho más complicado. Tendremos una sesión para hablar de ello y tal, pero el futuro viene por ahí también. Sí. Cada vez va a haber más paneles solares, pero lo que no puede pensar nadie es que con un panel del tamaño de un folio, ya con eso tengo resuelto toda la luz que necesito en mi casa. Pero es interesante el desarrollo. O sea, nada, el servicio de Endesa más próximo y que se lo harán encantados, además, claro. Sí. Y bueno, podemos incluso abrir capítulo también con el tema del bono social, del que hablamos cuando el primer día, también desde WhatsApp, firma como Fernández Pérez, dice, tenemos el bono social por ser familia numerosa con otra compañía y no tenemos gas, sino electricidad. Dice, las tarifas de la electricidad son distintas para este tipo de bonos sociales. Dice que comparar compañías o es algo estándar entre todas ellas. El bono social, como hemos dicho en alguna otra de las sesiones, va dentro de lo que es el mercado regulado. Entonces, ahí está completamente tasado todo lo que se puede hacer o no. Es un precio cerrado. Es un precio cerrado, es completamente indiferente que esté con esa compañía, que no sé exactamente cuál es, da igual, o que esté con Energía 21, que es la compañía que tiene Endesa para el mercado regulado. Son precios absolutamente tasados e iguales. Lo que puede cambiar son las circunstancias y lo que hubo el año pasado fue un cambio en los criterios de quién tiene derecho o no al bono social. Pero una vez aplicados esos vuelven a cambiar este invierno. Podría no volver a ocurrir. Podría volver Realmente a ocurrir. Entonces Endesa lo que se encarga es de facilitar que ese bono social se cumpla, ¿no? No es quien establece los criterios para que se lleve a cabo. Los criterios son comunes, uniformes, y lo que sí es importante
es que tiene que tenerlo contratado con alguna de las empresas que está autorizada para operar en el mercado regulado, que no son muchas, ahí sí que son muy, muy poquitas. Sí. Lo digo porque alguna empresa de las de mercado libre, alguna hay por ahí, que dice que también tiene este tipo de tarifas, no lo puede tener. No es cierto. En eso sí que tiene que ser vigilante una persona que quiera una tarifa de bono social en acudir a alguna de las que son de referencia. Bueno, pues repetir el teléfono del contestador. Hay que repetir, se le entiende todo a Koldo. Llevamos 12 minutos y ha pasado en un segundo. Sí se entiende, sí. Bueno, y se nos abren campos, además de interrogatorio. Yo estoy dándole vueltas a lo del... sobre todo a la cuestión de la tarifa, que es lo que a la gente, digamos, más le preocupa. Estoy convencido que en este año, con la crisis económica que viene, va a ser tremenda. La gente cada vez más en casa va a consumir más energía y va a querer ahorrar como sea. Entonces ahí toda la información va a ser poca. A mí me interesa el tema de los paneles solares, a ver cómo es esa instalación, si es obligatoria. Y las energías renovables en general, que es un asunto complicadísimo. Si realmente nos cubre todo lo que necesitamos de electricidad en un domicilio. Se quedan abiertas esas preguntas. Recuerdo el teléfono, el 689 42 53 11, audios de WhatsApp, que nos dejen su nombre porque también es interesante. Pero yo, poder la dirigirnos verdad, a los oyentes. Yo prefiero los correos, o sea, en tuenergia@erradio.fm. ¿Por qué? Porque te dan más posibilidad de reflexionar. Es decir, porque esto no es un asunto fácil. Si fuera fácil no estaría Koldo aquí explicándolo. Es decir, eso lo entendería todo el mundo. Pero en el correo siempre hay, digamos, hay alguien que ha pensado, que lo está escribiendo, lo ha pensado, lo ha comentado. Oye, que digo esto, se me pasa algo, se te pasa lo del el fleje, como se decía antes cuando saltaba. Hombre, hay que decir que los oyentes que mandan audios son muy concretos, ¿eh? Bueno, y eso también hemos es interesante. tenido No una nos hacen concreta, podcast. El problema es que no decía dónde era. Que yo digo siempre lo del dicho, podcast. Pues, Valencia o lo que sea. Bueno, pues está abierto 24 horas. Bueno, Koldo, ese quedamos el Gracias. jueves a la misma hora. Aquí. Bueno, Gracias, muchísimas gracias. Son las 12 en punto. Nos vamos hasta mañana. Pásenlo bien.